Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos en este día lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario y es muy interesante el pasaje evangélico. Jesús toma esos 5 panes, esos 2 pescados y con ellos se alimenta a una multitud. Dice que eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya haciendo un cálculo aproximado, pues podríamos decir que aproximadamente pues tendrían que haber sido unos 15,000 a 20,000 personas las que estaban ahí, y son a las que Jesús alimenta. Y es aquí donde algunos pues dicen: no, es que Jesús no fue el que realmente los alimentó, sino es que cada quien sacó lo que llevaba y entonces sobró. Pero podríamos descubrir, sobre todo en el capítulo 6 de San Juan, en donde está también pues el paralelo de este punto. Y en primer lugar, pues Jesús no lleva nada. No son los discípulos los que llevan los 5 panes y los 2 pescados, sino es un joven que entre la multitud, pues yo creo que ha de haber pensado: pues yo todavía estoy joven, puedo aguantar más, pues aunque pensemos, Jesús tendría sus 31 o 32 años para este tiempo, y podríamos decir: pues todavía estaba joven, pero si la expectativa de vida era no tan alta en ese tiempo, se dice que estábamos hablando entre los 50, pues Jesús ya era un hombre maduro, ya tirándole casi a anciano. Por eso pues era también respetado y tratado como maestro, porque aparte de ser maestro, pues ya era un hombre de edad, ya era un hombre respetable, pensando que pues la vida adulta en el tiempo de Jesús empezaba después del Bar Mitzvah a los 12 años, empezaba la vida adulta. Entonces Jesús para este tiempo pues ya era una persona mayor. Entonces pues este joven ha de haber dicho: el maestro necesita más el alimento que yo, y se lo entrega, se lo ofrece. Y ese gesto es el que hace que sean alimentados todos estos hombres y mujeres. Y es aquí en donde también nosotros tenemos que desprendernos. ¿Para qué? Para que el Señor haga su obra en nosotros. Hay un canto que se llama Un día de bodas, y pues eso dice en su segunda estrofa: la gente confiada en el campo se sentó en el valle que conduce al mar. Un joven puso sus peces y puso su pan. Tú pusiste, Señor, lo demás. Y la estrofita: es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar.
Mi trabajo es el agua que vine a poner y mi esfuerzo pedazos de pan. Y es eso, es el esforzarnos. Pero ¿a qué tenemos que esforzarnos? Primeramente, a vivir el plan de Dios. Segundo, a alimentarnos de Dios o alimentarnos del pan de vida, que era lo que decía precisamente ayer el Evangelio del 18º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan no tendrá hambre, y el que tome de este vino jamás tendrá sed. Y es precisamente, ahí habla expresamente de la Eucaristía, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque podemos decir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces, el pan de la palabra también encontramos al Señor en la palabra de Dios. Por eso, también hasta San Juan dice que Jesús es la palabra, es el logos. Y es ahí donde también nos vamos a alimentar de Jesús. Pero aquí viene el problema. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblia? Pero ¿cuántos la leemos todos los días? O ya por lo menos una vez a la semana. Y ahí el Papa decía en una ocasión, si leyéramos aunque sea un versículo de la Biblia cada vez que consultamos nuestro celular, hace mucho tiempo que ya habríamos leído la Biblia, yo creo que unas 3 veces mínimo. Pero no le damos la importancia a Dios. Es lo que le pasa al pueblo de Israel también. No ve que el Señor los ha salvado, no ve que el Señor les alimenta. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? ¿Cuál era su único esfuerzo? Salir y recoger ese polvito blanco y hacer un panecito. Que la misma palabra dice, pues tú le dabas el sabor, por eso hasta el día de hoy, en el momento de la bendición del Santísimo Sacramento, se hace esa antífona. Les has dado, Señor, el pan del cielo, y se responde, que contiene en sí todo deleite. ¿Por qué? Porque el maná era lo que tú querías, sabía lo que tú querías. Ahora podemos descubrirlo así como que no es lo mismo, pero un símil, pues los veganos que ahora tienen soya y le dan el sabor de lo que quieran a la soya. Y no es carne, pero sabe a carne. Entonces era lo mismo, y es precisamente o algo que también podemos decir que todos hemos probado cuando hemos ido a alguna taquería y nos pedimos nuestros taquitos con su guacamole. ¿Y cuánto aguacate tiene ese guacamole? Nada, es de calabaza, pero parece guacamole, sabe a guacamole. Es precisamente, así era el maná, que si hoy se me antojaron mis tacos de carnitas, pues hoy el maná sabía tacos de carnitas, que mañana se me antojó una ensalada verde, pues sabía ensalada verde. Por eso el Señor les daba como alimento, pero llega el momento en donde el pueblo quiere más, no se conforma con lo que Dios le da. ¿Y cuántas veces nosotros estamos de la misma manera? El Señor nos da su amor, nos da su protección, nos bendice, y nosotros queremos más, más, más. ¿Por qué? Porque el mundo nos invita a tener más. Pues ahorita ya estamos en la segunda mitad del año, y ya para unos 2 meses más van a empezar que las ofertas del Buen Fin, y vamos a gastar todo lo que tenemos en el Buen Fin, aunque no lo ocupemos. Y luego ya nos arrepentimos de que, ay, ¿para qué compré esto? Ay, ¿para qué compré lo otro? ¿Por qué? Porque el mundo nos dice, mira, para que veas ahorita las Olimpiadas, ve, cómprate tu televisión sota, aunque después ya no puedas pagar el recibo de la luz. No, mira, es que tu carrito ya está viejo, cámbialo por un último modelo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos bombardean y queremos. También, pues a veces el mundo nos invita a caer en los vicios. Y yo no sé si fue modificado el video, pero hoy noticia. En la mañanera del día de hoy el presidente dijo, no, es que están envenenando a los jóvenes con químicos. Y ya no quieren consumir la marihuana, la amapola. ¿Y qué va a hacer de nuestros productores del campo? Así como que, pues, ¿qué está diciendo? O sea, no los droguemos con químicos, pero sí droguémoslo con el producto del campo. Y luego, estando en un lugar tradicionalmente
con mucho problema de narcotráfico, pues es así como que todos los periodistas dicen, oiga, señor presidente, ¿y está bien? Y es precisamente, ¿por qué? Porque el mundo quiere que estemos ahora sí que muertos, y muertos en vida. ¿Por qué? Porque ahorita veamos a los jóvenes, y yo les decía en una de las misas de ayer, si no tenemos al centro a Jesús, todo lo vamos a querer. Y ahorita lo que está en el centro de todo es el Internet. Porque ya, les decía, los viejitos hemos crecido sin el Internet. Ya después lo conocimos. Pero cuando íbamos a hacer la tarea, pues córrele a la papelería y cómprate la monografía o cómprate la biografía del personaje y órale, escribirle todo y luego le pegabas la imagencita ahí. O si no, pues era vete a los libros y las enciclopedias y empieza a transcribir todo. Y ya después pues ya lo entregabas. Ahora pues muy fácil, quiero saber de esto, Internet y ya te da todo. Y ahora los jóvenes, y porque lo he visto, de que ni siquiera leen, agarran, copian el texto, lo pegan y lo presentan. ¿Y de qué sirvió? De nada. Y pues entre todas las noticias que salió por ahí medio velada, no se le dio tanta importancia, de que pues hay un grupo de hackers que estuvo tratando de hackear al gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos pues dijo, pues apagamos el Internet. Así ya no me van a atacar. Y pues es así, y uno dice, ¿y qué van a hacer todos esos jóvenes que viven ahora pegados al Internet? ¿Qué vamos a hacer nosotros que bien o mal usamos ya el Internet para todo? Entonces es ahí, regresar a lo antiguo. Yo me acuerdo de hace ya unos cuantos años, que fue ese megapagón que empezó desde Ensenada y se fue hasta casi Los Ángeles. Y mientras en Estados Unidos un pánico y un terror porque, ¿cuándo va a regresar la luz? En México, ¿qué pasó? Pues se empezaron a ver fogatas por aquí, por allá y pues las risas y todo y un compartir. ¿Y qué pasó en México? Pues nada. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos haciendo esclavos. Y es precisamente lo que dice la primera lectura. Porque el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, si ya teníamos nuestros pescaditos, teníamos todo. Sí, pero ¿a qué precio? Al precio de tu libertad. Y hoy la gente, no, es que vamos con la Santa Muerte porque ella sí te cumple todo. ¿A qué precio? Al precio de tu alma. Te va a dar todo, pero te va a quitar tu alma. Y nada de después de que, es que yo no sabía. No, pues es el mismo Satanás. Y dicho por exsatanistas que lo dicen, la Santa Muerte no es ninguna santa, es el mismo Satanás. Y obviamente le pides y él te va a dar, te va a dar, te va a dar, pero te va a pedir lo más preciado, el alma. ¿Qué me importa mientras yo tenga? ¿Qué me importa? Pues, ni modo. Y he escuchado de algunos sacerdotes, personas que en el momento de la muerte y los familiares, no, pues para que te confieses. No, yo nada más quiero mi Santa Muerte. Pues mira, ya agarraste tu caminito y ya ni modo, ya escogiste a dónde vas derechito al infierno. Por eso dice aquel dicho, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. ¿Por qué? Porque preferimos el tener al estar con Dios. Por eso San Pablo dice, en Cristo somos, nos movemos y existimos. Y sin Cristo, nada somos. Por eso San Pablo también va a decir, para mí la muerte es Cristo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia total. Si me voy a morir y voy a ir con Cristo, pues vengas la muerte. Pero hoy tenemos miedo a morir. ¿Por qué? Porque no estamos con Cristo.
Hoy tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque nos espanta. ¿Qué va a pasar? Si tenemos a Cristo, ¿qué importa que me muera? Si vivimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que en vida o en muerte, somos del Señor. Entonces, ese es el problema. Nos hemos alejado de Cristo. Ya Cristo no es el centro de nuestra vida. El centro de mi vida es mi trabajo, el centro de mi vida son mis placeres, el centro de mi vida son las telenovelas, los videojuegos. Pónganle lo que sea la prioridad en la vida, pero ya no es Cristo. Podríamos verlo. Antes de que empezara la pandemia el año pasado, ¿cuántas personas venían a misa? Ahora que pues ya prácticamente el 15 de agosto se va a cumplir un año de que se reabrieron los templos, y ha pasado un año, y hay mucha gente que no ha regresado a los templos. Por miedo, porque pues ya para qué voy si la puedo ver en la tele, ya para qué hago. No, es solamente para aquellos que tienen un problema, aquellos que están enfermos, aquellos que no pueden asistir al templo. Pero para todos los que pueden asistir al templo no vale la misa a través de los medios. Porque pudiendo ir, yo rechazo a Jesús. Es como si dijeran, no, pues mira, va a venir tu novio o tu novia. Ay, no, pues mejor lo veo ahí por la televisión y ya. ¿Y la otra persona se va a sentir contenta? No. O es como si dijéramos, tengo hambre, pero ahorita va a empezar el programa de cocina, ya lo veo y se me quitó el hambre. ¿Se te va a quitar el hambre? No. Rechazamos hoy a Jesús. Y no con palabras porque decimos, ay no, ¿cómo? Diosito es el centro de mi vida. Pues seremos cristianos excéntricos porque Diosito se quedó fuera del centro de nuestra vida. Simplemente, ay Padre, es que no pude venir a misa porque tenía visita. Entonces tu visita es más importante que Dios. Ay Padre, es que no pude venir a misa porque, tenía que ir al otro lado. Entonces ir al otro lado es más importante que Dios. Ay Padre, es que no pude venir porque, es que hacía mucho calor. Entonces el sacrificio, el no querer hacer sacrificio y tu comodidad es más grande que Dios. ¿Tenemos al centro de nuestra vida a Jesús? Lastimosamente no. Por eso es de que tenemos que pedir al Señor que nos llene de ese pan de vida, que nos haga descubrir que lo único que necesitamos es estar en las manos de Dios. Padre, y si tengo una necesidad, tengo un problema, y no confías en Dios. El Señor, que más adelante vamos a escuchar, las aves del cielo no siembran ni cosechan y no pasan un día sin que dejen de comer. Los lirios del campo no tejen ni hilan, y Salomón en toda su grandeza no pudo vestirse con la hermosura de un lirio del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Ay Padre, pero es que yo le he pedido tanto a Dios que me dé esto y no me lo da. ¿Y realmente lo necesitas? Porque Dios siempre da lo que necesitamos. No nos da nuestros caprichos. Y aún así muchas veces nos da nuestros caprichos. Pero aquí es, ¿y tú cómo retribuyes a Dios ese amor? ¿Cómo vas a vivir verdaderamente esa acción misericordiosa de Dios en tu vida? Es ahí donde no solamente, como decía el Señor el día de ayer en el Evangelio, no solamente busquemos el pan que se acaba, sino busquemos el pan de la vida eterna. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Ay, discúlpenme, se me escapó en este momento. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén.